Bueno, es un placer estar acá con ustedes. Como les decía, vengo de Uruguay, de Montevideo, la capital de Uruguay, y hace 9 años que soy sacerdote. Pero en el año 2003 fui a una peregrinación en Medjugorje. Yo tenía el pelo largo por acá, por la mitad de la espalda, y fui en realidad a pasear y a buscar chicas a Italia y a España, y en ese momento, después de una experiencia que tuvimos ahí, la Virgen me agarró, me cambió el corazón, y a partir de ahí, después de unos años de pelea, el Señor me pidió para que dé un paso más para ser sacerdote, algo que realmente no estaba en mis planes, y después de ese tiempo de pelea dije que sí, y a partir de ahí empezó toda una nueva travesía en mi vida. Pero bueno, hoy les vengo a hablar de Medjugorje, de este lugar. ¿Todos conocen Medjugorje? Bueno, vamos a empezar por ahí. Medjugorje es un lugar que queda en un país que se llama Bosnia-Herzegovina. Uno tiene que ir, acá estamos en Lima, hay que cruzar el Océano Atlántico. Por lo general uno va o hasta España o hasta Italia, y de ahí después hay que ir de vuelta hasta Bosnia. Es todo un viaje re largo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente va ahí y no va a otros lados? Porque en ese lugar, desde 1981, se aparece la Virgen. Entonces, es un lugar de mucha gracia, es un lugar muy especial. Entonces, cuando nosotros de repente podríamos ir en peregrinación a otro lugar, y son todos lindos los lugares y preciosos, pero en ese lugar concreto pasan muchas cosas que no pasan en otro lugar. Y tiene una explicación bien lógica, y es que, como se aparece la Virgen, muchos, no es que todos vemos a la Virgen, porque uno dice, se aparece la Virgen, entonces después me van a preguntar, padre, ¿y es linda? No sé, yo nunca la vi. Pero sí sentía dentro de mi corazón, como la gran mayoría de nosotros que hemos ido, algo que de repente la palabrita como para describirlo es amor. Que a veces a nosotros nos cuesta encontrarlo en nuestra vida por los distintos problemas que tenemos, las distintas situaciones que nos toca vivir. Entonces es un lugar donde uno de repente va y no hay shoppings, no hay lugares para comprar cosas, no hay lugares para distraernos, sino que es un lugar, es como un parque de diversiones de la fe. Todo gira en torno a la iglesia, todo gira en torno a la oración. Entonces, cuando uno está en un parque de diversiones de la fe, en vez de andar a la calecita, reza el rosario. En vez de ir a los autitos chocadores, sube un monte rezando con los demás. En vez de estar, no sé si le dicen gusano loco o no, a los otros juegos, en vez de estar ahí, va a la iglesia y participa de la misa. Y cuando uno quiere ver, sin darse cuenta, en un día rezó el rosario, fue a misa, fue a uno de los montes, y eso va haciendo que la Virgen vaya entrando interiormente, y por más de que uno no quiera, se va transformando. Entonces, todo esto pasa en Bosnia-Herzegovina, un país re lejos donde la Virgen eligió este lugar. ¿Han escuchado hablar de Fátima o de Lourdes? Bueno, son lugares elegidos por Dios, porque tiene mucha fe la gente de ahí, para ver que de repente unos niños, como fue que pasó en aquel momento, porque eran 6 niños, adolescentes y jóvenes que empezaron a ver a la Virgen. Cuando empiezan a ver a la Virgen, nadie les creía. Como nadie les creía, también era un lugar donde estaba empezando a hacer cada vez más fuerza los comunistas. Entonces ellos, como esto era algo religioso, no querían saber nada porque se sentían atacados con respecto a su pensamiento comunista. Entonces a ellos los veían como un peligro. Y como los veían como un peligro, los querían arrancar y sacarlos de ahí. Entonces se los llevaban a los niños, les hacían estudios psicológicos, estudios psiquiátricos, trataban de hacer notar a los demás de que ellos estaban locos para que no los escuchen. Pero
era algo que no lo podían hacer. Los primeros años de las apariciones, los primeros días en realidad, pasó algo muy concreto y era que como la Virgen se aparecía todos los días a la misma hora, los comunistas se llevan a los niños y cuando se llevan a los niños se los llevan a la hora de la aparición para que la Virgen no se aparezca y toda la gente no se junte en torno a lo que estaba pasando ahí. Pero lo que los comunistas no sabían es que la Virgen se puede aparecer donde quiere, no solamente en el lugar donde decían que iba a pasar. Entonces, a la hora que se aparecía todos los días, se le apareció en el lugar donde ellos estaban. Entonces, realmente eso iba haciendo que todos los demás iban viendo toda esta situación y decían, bueno, esto, por más de que nosotros no creamos, acá hay algo que va en serio. Y hay muchos de ellos que eran de todo este pensamiento comunista que después con el paso del tiempo se empezaron a convertir. Incluso aquellos que de repente les hacían los estudios a los niños. Ustedes imagínense, los miraban y les pinchaban los ojos en los momentos en que... Porque cuando uno está en pleno éxtasis viendo a la Virgen, está así, porque está focalizando el momento y el lugar de la aparición. Entonces los otros, para hacerles estudios, los tocaban, los movían, incluso los pinchaban. Y ellos no tenían ninguna reacción. Entonces se daban cuenta de que lo que estaba pasando era algo muy serio. Y un pueblito bien chiquito, ustedes imagínense que es una aldea, no es ni siquiera un pueblo, es una aldea, un lugar muy, muy, muy pequeño, donde vivían muy poquitos habitantes. De repente, como hoy todo, ¿no? Las noticias empiezan a correr de un lado al otro y demás, entonces empieza a venir mucha gente de Bosnia, pero empezaron a venir los croatas y al poco tiempo empezaron a venir muchos italianos y de a poco empezó a venir gente de todas partes del mundo para poder ver lo que estaba pasando ahí. Y claro, en la medida que iban llegando muchas personas, venían de una manera y se iban de otra. Y eso es lo que nosotros, dentro de la fe, llamamos conversión. Que uno de repente no cree y le pasan cosas y empieza a creer. Y esas cosas son tan especiales acá dentro de cada uno que a veces nosotros queremos transmitirlo en palabras y ni siquiera podemos expresarlo. Porque si ustedes me preguntan a mí, bueno, pero ¿qué te pasó ahí en Medjugorje que pasaste de no creer a creer? Y yo les voy a decir, no sé, porque me dio tanto amor la Virgen que no sé, pues yo no la vi, no me pasó nada espectacular, pero lo que sí sé fue que fui de una manera y volví de otra. Cuando fui no me bancaba ni yo, no soportaba a nadie, porque era un joven que venía pasando muchos problemas en mi vida, situaciones muy dolorosas y demás. Entonces fui ahí a ver qué pasaba y cuando volví dije, pasan cosas de verdad. Acá hay algo que es especial y que realmente mueve el interior del corazón. Bueno, eso pasa en Medjugorje. ¿Por qué nosotros decimos, como es el título de esta charla, Medjugorje un nuevo Pentecostés? Ustedes saben que en Pentecostés desciende el Espíritu Santo y ellos empiezan a hablar. Estaba la Virgen, estaban los discípulos, los apóstoles, y de repente empiezan a hablar en lenguas, todos empiezan a entender y empiezan a pasar un montón de cosas porque la efusión del Espíritu Santo que desciende como fuego, como calor, como viento, empieza a mover los corazones de todos los que están ahí y empiezan a experimentar en su interior un cambio. Pero además les da fuerza para poder salir después a hacer otras actividades con una efusión interior completamente distinta. El que tiene el Espíritu Santo, que en realidad lo tenemos todos, lo que pasa es que somos medios tímidos y tenemos vergüencita, entonces a veces no nos animamos porque pensamos que hay otros que son mejores que nosotros y decimos, no, que hable este que es mejor porque yo no puedo hablar, o yo soy tímido, no tengo este... Bueno, el Espíritu Santo nos da la fuerza a todos, pero de ahí, en ese momento, cuando los discípulos salen, el Hechos de los Apóstoles dice que ellos estaban encerrados en una casa con mucho temor.
los discípulos, porque después de que Jesús murió, ellos tenían miedo a que los maten, porque a Jesús lo habían matado. Entonces se encerraron en una casa, como muchas veces hacemos nosotros. Che, hay que ir a evangelizar a tal lado. No, son las 8, en Perú a las 8 hay que estar durmiendo. Así que nos vamos a dormir. No, pero hay gente que necesita que le hablen de Dios, que vaya otro. Yo tengo que dormir porque tengo que dormir las 8 horas religiosamente y no puedo evangelizar a nadie. No, vos tenés que ir a evangelizar porque tenés el fuego del Espíritu Santo. Ellos, después de pasar de tener todo ese miedo, empezaron a salir por todas partes. Y miren las cosas lindas que les pasa a estos hombres. Pedro, ¿saben quién es Pedro, no? El primer papa. No como yo que soy un papa frita, él era papa de verdad. Pedro, que fue el primer papa, había negado a Jesús, ¿se acuerdan de eso? Y después de que recibe el Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro caminaba y la gente se ponía donde Pedro daba la sombra y se curaba. Pedro curaba a los demás, que no era Pedro, era Jesús que lo hacía a través de Pedro, solamente con la sombra de él. Ustedes imagínense, yo no puedo curar a nadie, les digo por las dudas, pero ustedes ven acá mi sombra, que esta era la sombra de Pedro, y estaban enfermos y se ponían ahí y se curaban solo con la sombra por la fe que tenían estos muchachos. Entonces, el Espíritu Santo les dio una fuerza y un empuje que fueron capaces de hacer cosas que nunca antes se hubieran imaginado de hacer. Cuando nosotros tenemos fe, recibimos el Espíritu Santo, nos llenamos del Espíritu Santo, empezamos a mover corazones, a mover situaciones que son inmovibles y de repente incluso puede llegar a pasar hasta que la gente se cure, y no porque nosotros queramos o no queramos curarla, sino porque Jesús no nos va a preguntar a nosotros. Jesús hace lo que quiere, y a veces quiere curar a la gente, y la cura nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, porque Jesús es mucho más que todos nosotros. Entonces, ese Pentecostés que pasó ahí, sigue pasando en la iglesia desde hace 2000 años. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay lugares donde no nos abrimos a ese espíritu y no nos abrimos a esa gracia. Entonces de repente vamos un poquito más para atrás y vemos, por ejemplo, a mí que me gustan mucho las apariciones de la Virgen en general, se habla que desde 1830 hasta acá, las apariciones modernas, porque la Virgen se apareció en la Medalla Milagrosa, en la Rue du Bac, después en Lourdes, hay 2 apariciones en Bélgica, Banet, Buring, hay también muchas apariciones en Francia, que no son solamente las más famosas, sino algunas más, y después, al mismo tiempo que se apareció en Medjugorje, se aparece en otro lugar, en África, en Ruanda. Se aparece en muchos lugares. ¿Qué es lo que pasa en Medjugorje concretamente? En la medida que la gente se abre a esta efusión del Espíritu Santo y abre el corazón, Dios empieza a derramar sus gracias a todos aquellos que tengan al menos este poquito de apertura de corazón para que Él pueda hacer lo que quiere. Y es más, a veces incluso hace cosas sin que el otro quiera, porque el otro se va transformando y va cambiando el corazón. Entonces Dios es tan bueno que es capaz de cambiar corazones que no quieren cambiar. Yo, por ejemplo, no quería cambiar. Yo fui con 3 amigos a Medjugorje, estábamos los 3 mal, ataques de pánico tenía yo, ataques de angustia, se había muerto un amigo en un accidente de tránsito, siempre fui deportista, me vinieron problemas en la columna, no me podía mover, estuve 2 años en cama, tengo a mi hermana con parálisis cerebral. Tantas cosas me pasaron en la vida y uno piensa, bueno, ¿se podrá ser feliz? Yo quiero ser feliz, pero ¿se podrá ser feliz con tantos problemas?
que es la pregunta que nos hacemos todos los seres humanos. Yo quiero ser feliz, pero ¿por dónde empiezo? Porque todo me sale mal. Me duele el corazón, estoy mal, tengo muchos problemas en mi casa, no tengo plata para pagar las cosas, tengo a mi familia enferma, porque la felicidad no está ahí. Incluso si tenemos mucha plata y tenemos todos los bienes materiales de este mundo, tampoco vamos a ser felices, porque tenemos a un montón de personas que tienen todo y tienen un vacío interior enorme. Entonces, estamos buscando la felicidad en lugares donde no está. Llega gente desde todas partes del mundo. Ustedes imagínense, yo vivo en Uruguay, ustedes están acá en Perú, yo estoy acá abajo, casi tocando la Antártida. Por eso ahora hace un frío de novela en Uruguay, hay como 1 o 2 grados. Me vine para acá, para mí estoy en verano, ustedes tienen todo frío y yo siento que tengo que ir a la playa más o menos. Cuando desde Uruguay, la primera vez que fui a Meyugori, eran 12 horas de avión hasta España, 3 horas de avión hasta Bosnia, 3 horas de bus hasta Meyugori. Cuando llegué dije, déjenme dormir, porque después de este viaje todo el mundo estaba feliz y contento, porque claro, nosotros no creíamos y habíamos ido con un montón de señoras, preciosas ellas, que nos agarraban el cachete y nos decían, qué lindo mi amor para mi nieta, qué lindo. Y así nos tenían a los 3 que habíamos ido la primera vez. Y nosotros veíamos a la señora y yo me iba escondiendo así, cada vez más, porque me estaban volviendo loco. Todo eso era el contexto era todo malo. Porque uno agarra y dice, ¿qué voy a hacer yo en Bosnia-Herzegovina? La gente habla en croata, no la entiendo. La señora lo único que hacen todo el día es rezar. Acá no hay un boliche para ir a bailar. Yo quiero tomar una cerveza, no tengo un lugar para ir a una cerveza. Lo único que puedo hacer es ir a la iglesia, yo acá no me puedo escapar. Entonces agarré y dije, bueno, voy a la iglesia, ¿qué voy a hacer? No me queda otra. Y cómo el Señor va haciendo su obra. Algo que de repente va pasando ahí es que yo cuando termino, que vuelvo de esta peregrinación de Meyugori, a mí se me habían ido los ataques de pánico y se me habían ido los ataques de angustia. ¿Y por qué? No fue que se me fueron porque me curó Dios o me curó la Virgen. Obviamente que ellos hacen su obra, pero yo lo que veo después con el paso del tiempo es cómo uno, cuando le encuentra sentido a la vida, el corazón se le transforma y empieza a encontrarle sentido adentro como para poder hacer. Después de esa peregrinación, yo veía a mi hermana, que antes me costaba verla por la parálisis cerebral que tenía, por el dolor que le causaba a mis papás, a mi familia y demás, y no la cambio por nada. Gracias a esa persona que Dios mandó a mi familia es una familia unida, llena de amor, y todos giramos en torno a su situación, a su problema. Y el amor que me da ella no lo he encontrado en ninguna parte del mundo. Es un amor puro, verdadero, sincero, sin fingimiento, sin mentira. Nosotros a veces andamos mendigando amor entre nosotros y no somos ni sinceros ni verdaderos. En cambio, tenemos un angelito adentro de nuestras casas muchas veces y nos decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios me mandó esto? Para que ustedes sepan lo que es el amor de verdad, el amor sincero, el amor ese que uno agarra y dice, esto es el verdadero amor. Entonces, la misma realidad que tuve toda la vida, después de que la Virgen me cambió el corazón, es como dice el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, en el momento que Pablo se convierte. Se le cayeron como unas escamas de los ojos. Y puede llegar a ver lo mismo, pero de otra manera. Y eso es la conversión. Eso es lo que pasa cuando uno deja que el Espíritu Santo empiece a hacer su obra. En Meyugori, la Virgen pide, como nos ve que no estamos bien. Entonces, lo primero que me parece que es importante, y esto siempre es bueno aclararlo y es bueno que nosotros lo sepamos, es, la Virgen no es que está en el cielo, como nosotros en nuestra casa,
y le dice al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, me voy a la tierra a ver qué pasa. Sino que la Virgen es una enviada de Dios. La Virgen está en el cielo y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que actúan siempre juntos y en comunión, le dice, anda a mimar a estos pequeñitos que se están desviando, que están en un camino, que se están alejando del amor, que se están perdiendo, que en vez de encontrar alegría, están sufriendo demasiado, no le encuentran sentido a todo esto. Entonces la Virgen viene con gusto, con mucho amor, a encontrarse con todos nosotros y nos empieza a decir, los primeros días de las apariciones, da unos mensajes preciosos que son los más importantes y el más clave, yo estos días lo recalqué a más no poder en todos lados donde estuve, es paz, paz, paz. No es muy complicado, ¿vieron? Paz, paz, paz. La paz debe reinar entre los hombres, entre nosotros y entre los hombres y Dios. Porque primero, rompimos la conexión con el que nos tiene que conectar a la paz. Y segundo, porque nos estamos tratando mal, no nos estamos llevando bien entre nosotros, no nos estamos llevando bien ni siquiera con los de adentro de nuestra propia casa. Entonces, la Virgen lo ve, conoce nuestro corazón. Entonces les dice a los videntes, yo soy la reina de la paz. El nombre de la Virgen en Medjugorje es María, Reina de la Paz. Y viene a traernos paz porque ve que la hemos perdido. Empieza de a poquito con los niños a hablarles de toda esta realidad. Los niños de a poco empiezan a hacer una transformación hacia todos sus amigos y después de a poco empieza también desde sus papás, abuelos y demás a conocer esto y así es que el mensaje se empieza a dispersar. Y en el momento que se empieza a dispersar es que empiezan a venir muchas personas de Medjugorje. La Virgen comienza a darle muchos mensajes que son como una catequesis para ellos, porque les dice, ustedes tienen que tener paz, pero los niños no saben por dónde empezar. Nosotros a veces no sabemos por dónde empezar. Decimos, yo quiero paz. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vamos al supermercado, vamos a comprar algo, vamos a las góndolas. Hoy me llevaron al supermercado porque fuimos a la comunidad del Cenáculo de las chicas y les llevamos un surtido. Mientras ellas cargaban, yo tomaba mate, porque vieron que los uruguayos tomamos mate. Entonces, iba viendo no sé qué, y yo siempre digo, a ver, qué bueno sería que en esta góndola diga, bueno, papel higiénico, 3 kilos de paz. Sería espectacular que uno agarre y diga, bueno, la paz la pongo en el carro, después llego a casa y me baño de paz. En vez de tirarme shampoo en la cabeza o crema de enjuague, me tiro la paz, porque quiero tener paz. La paz es un trabajo que nosotros todos los días tenemos que construir en nuestro interior. Y es tan difícil de adquirirla porque cuesta mucho trabajo y tenemos que poner mucho de nosotros mismos. Entonces la Virgen lo sabe y le fue enseñando a estos niños por dónde ir y el camino que ellos tenían que recorrer. Todos estos mensajes que da son preciosos y en la parroquia de Medjugorje en ese momento había un franciscano, porque es una parroquia de franciscanos, que se llamaba el padre Ioso, Fray Ioso, que se lo conoce después en Medjugorje como el séptimo vidente, porque es una persona que realmente ha hecho mucho por Medjugorje y ha hecho mucho bien. Entonces, tanto él como el padre Slavko, muchos otros sacerdotes ahí franciscanos que han seguido con todas estas obras, fueron escuchando todas las catequesis que la Virgen le iba dando a los niños y entonces empezaron como a resumir todo este mensaje en lo que después se le llaman las 5 piedritas. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que hay un peticito que se llamaba David y hay un gigantón que se llama Goliat? Y nadie iba a decir que el peticito iba a poder con el grandote.
la Virgen nos da a nosotros, que somos unos peticitos, 5 piedritas para tirárselas al grandote, que ¿quién es? El demonio, que es malo y que nos quiere alejar del camino de Dios. Entonces, estas 5 piedras son las piedras que nos van a ayudar a nosotros en nuestro camino hacia la santidad. Primera piedra, la Eucaristía, la Santa Misa. ¿Saben lo que dice la Virgen y le dice a los videntes? Ustedes imagínense a los niños. Entre una aparición mía e ir a la misa, vayan a la misa, porque en la aparición estoy yo y en la misa está mi hijo, y mi hijo es más importante que yo. Los mismos niños empezaron a ver y a darse cuenta de que seguir a Jesús era más importante que seguir a la Virgen. Nosotros que amamos a la Virgen y que la honramos y que la queremos con todo nuestro corazón, nos tenemos que dar cuenta que si la queremos de verdad, no nos podemos quedar en ella, sino que ella nos dice, vayan a mi hijo Jesús, que Él es realmente el importante y el que ustedes tienen que seguir. Como la misa es tan importante, nos dice que para ir a misa y para comulgar tenemos que confesarnos, que es la segunda piedrita, la confesión. A veces nosotros, como tenemos vergüenza, como conocemos a los padres y tenemos miedo a ver qué piensan de nosotros, no nos da cosita ir a contarles todas las cosas que tenemos adentro nuestro. Entonces yo les voy a contar una anécdota que la conté ayer en el retiro, pero que muestra claramente la importancia que tiene la confesión. Le dice la Virgen a una de las videntes, se está llevando una batalla entre Dios y Satanás acerca de las almas. Vayan todos a la colina de las apariciones, como dicen allí, porque ahí se está llevando la batalla entre Dios y Satanás. La Virgen le dice esto a las videntes se lo dicen a todos los niños que estaban alrededor y se van todos corriendo a ver, porque nos dicen, se está llevando una batalla, nos imaginamos que está el demonio con el escudo y una flecha, Dios con una lanza para matar al otro. Entonces, somos tan raros los seres humanos que nos imaginamos cosas. Los niños salieron todos corriendo y en el momento que salen corriendo empiezan a preguntarle a la vidente, ¿qué pasó? Entonces, la vidente estaba ahí, no veía nada, no sé qué, y en un momento los niños le dicen a la vidente, pregúntale a la Virgen, ya que estamos acá, si la podemos tocar. La vidente le dice a la Virgen, dice, ¿te pueden tocar? No sé. Sí, claro. Entonces los chicos le preguntan, ¿dónde está? Está acá. La Virgen estaba con un vestido precioso. Ustedes imagínense, el blanco nuestro no existe al lado del blanco celestial. Ellos describen los colores de la Virgen como colores que no son de este mundo, son preciosos de verdad, algo que nosotros no hemos visto nunca acá en esta tierra. Los niños empiezan a tocar el lugar donde estaba la Virgen y enseguida ven que la vidente se pone a llorar. ¿Por qué la vidente se pone a llorar? Porque los niños, cuando empiezan a tocar el vestido de la Virgen, empieza a quedar negro. Cambia de blanco a negro. Y la vidente, llorando, le pregunta a la Virgen, Madre, ¿por qué te está quedando el vestido así? Porque tus amigos me están tocando en pecado. El pecado mancha, es feo. ¿Qué hay que hacer? Se tienen que ir a confesar. Y cuenta que ese día se ganó una de las batallas más grandes. Es que en el pueblo todos se fueron a confesar y se empezaron a confesar. Nosotros, si no nos confesamos, manchamos el vestido de la Virgen, porque no estamos en gracia. La importancia que tiene el sacramento de la confesión. Está por encima confesarnos que si el cura nos mira bien o nos mira mal, que si le caemos simpático o nos cae de otra manera.
el sacramento de la confesión es de las cosas más importantes y más lindas que nosotros tenemos dentro de la Iglesia. Entonces, la importancia real que tiene esto. Vamos, 2 piedras. La Eucaristía, la confesión. Ustedes me van a ir ayudando porque yo ya estoy viejo y vieron que cuando uno va envejeciendo se va olvidando de las cosas. Tercero, la oración. La oración. No se puede ser un verdadero discípulo de Jesús sin conocer a su maestro. Los discípulos pasaban horas con él y además de pasar horas con él, no entendían nada. Ustedes imagínense, si ellos que no entendían nada y pasaban horas con él, nosotros que venimos acá, nos arrodillamos 5 minutos, hacemos así, Señor, que todo lo que recé me voy, empecé 4:22 y terminé 4:24 y me creo que soy un fenómeno de la oración. Jesús decía que terminaba, todos estos días estamos leyendo esos pasajes de que Jesús iba de una orilla a la otra, iba a evangelizar a un lado, al otro, no sé qué, y cuando volvía decía que se iba toda la noche a orar para estar con el Padre, porque necesitaba realmente nutrirse de la oración. Los esposos, las mamás, los papás, si uno no pasa tiempo con la persona que ama, la relación en 2 minutos se destruye. Si uno no pasa tiempo con sus hijos crecen desviados. Si nosotros no pasamos tiempo con Jesús, ¿cómo vamos a tener paz en el corazón? ¿Cómo vamos a tomar buenas decisiones si decimos que amamos con todo el corazón y con toda el alma a alguien que no le dedicamos ni un ratito de tiempo? Entonces, la importancia que tiene la oración en nuestra vida. Y una de las cosas que pide la Virgen de manera particular es la oración con el corazón, que es intentando no distraernos, porque uno de los grandes problemas que tenemos el hombre contemporáneo en general es que nos distraemos mucho. Nuestra mente se dispara para todos lados. Venimos a misa y a veces en lo que menos pensamos es en lo que está pasando acá en el altar. Hacemos la lista del supermercado, pensamos en quién va a poner, yo que soy re futbolero y hoy juega Uruguay, a ver a quién va a poner hoy el técnico de la selección, si pone a este mediocampista o a este delantero. Y digo, bueno, ¿y habré hecho los deberes? ¿Cerré la ventana del cuarto antes de salir de casa o tengo que volver a cerrar la puerta? Todo eso pasa en nuestra mente a veces cuando estamos acá. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la Virgen? Que esto y esto estén en consonancia, que tratemos de hacer el esfuerzo de que cada vez que nos viene una lluvia de ideas, de no hacerle caso y de seguir centrándonos y concentrándonos en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Es difícil? Sí, pero se puede. Realmente se puede. Es un tema en el cual tenemos que practicar. Ver cómo ir haciendo para dedicarle un buen tiempo a Jesús. Y miren que les voy a decir otra cosa más importante. A Jesús no le tenemos que dedicar el tiempo que nos sobra, sino el mejor del día. Porque nosotros, por lo general, le dedicamos los últimos momentos de la noche, cuando ya estamos dormidos y nuestra oración no va a ser buena, porque tenemos más ganas de ir a dormir que de rezar. Si yo rindo a las 10 de la mañana todos los días, mi oración sería bueno que sea a las 10 de la mañana, no a las 23:38 porque ya estoy con un ojo así y el otro así. Entonces, la importancia que tiene realmente dedicarle nuestro mejor tiempo y no lo que nos sobra, porque Él nos dedica todo a nosotros, no nos da lo peor, nos da lo mejor. Nosotros a veces no sabemos darle lo mejor a Él. Segundo, con respecto a la oración, la Virgen pide de manera particular que se rece el Santo Rosario. Y no solamente uno, sino 3 rosarios por día. Es bastante. Es cuando dije 3 rosarios por día, escuché, ¡oh!
Al principio parece mucho. Cuando uno empieza el proceso, es menos de lo que uno se imagina. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros estamos acostumbrados, como seres humanos que somos, a querer tener todo ya. Y leemos una cosa y queremos hacer eso. Escuchamos una cosa, queremos hacer eso. Y la Virgen, que es una mamá y es una pedagoga, va enseñándole a los niños a que lo vayan haciendo en proceso. Nadie va haciendo todo de la noche a la mañana. Entonces les dice que primero recen un rosario, después a los años que recen otro, después a los años les pide que recen otro. Entonces, 3 años después de que empezaron las apariciones, recién ahí la Virgen les pidió a los niños que empiecen a rezar 3 misterios del rosario. Y siempre digo lo mismo, son 3 porque la Virgen en ese momento no sabía que iban a aparecer después los misterios luminosos, porque si no podía haber pedido 4, vaya uno a saber. Pero hasta ese momento estaban los de gozo, los de dolor y los de gloria. Juan Pablo II fue recién a finales de la década del 80 que impulsó los misterios de luz. Entonces, la Virgen fue haciendo este caminito con los niños para que ellos puedan ir paso a paso y de esa manera, en ese método progresivo, poder rezar los 3 misterios. Entonces, uno va a Medjugorje, llega a la iglesia de Medjugorje. La misa en invierno es a las 6 de la tarde y en verano a las 7 de la tarde. Yo nunca había visto en mi vida que a la hora que es la misa cierran muchos negocios, pero además en todos los negocios se escucha la misa por la radio. Entonces, la misa de verdad ahí es importante. Y como quieren vivir lo que la Virgen pidió, 1 hora antes de la misa se rezan los misterios de gozo y los misterios de dolor. Termina la misa y se rezan los misterios de gloria. La gente del pueblo va a su casa y su programa de la tarde es ir a rezar toda la tarde. Porque se pasa 1 hora antes de la misa rezando 2 misterios, después va a misa 1 hora y después va a misa media hora más. Y ninguno se para así y le dice, che, cura, no seas mal, aflojá un poco que estamos todos liquidados. Está bien rezar, pero vamos a hacer algo más. Todos van libremente, nadie les pone un revólver en la cabeza y dice, tenés que ir a rezar porque te mato. Entonces, ¿qué pasa en el corazón de toda esa gente que va a rezar feliz? ¿Qué pasa en el corazón de toda esa gente que no tiene problema en rezar? Y nosotros pensamos que la Virgen se equivoca porque está pidiendo mucho. Entonces, la gente, uno los ve y están felices. Yo a veces voy caminando por mi país y no veo gente feliz. Yo sí sé que ustedes son todos gente re felices, los peruanos, los veo a todos siempre con una sonrisa de oreja a oreja, nadie toca bocina en la calle, se maneja re feliz, hay una alegría desbordante. Entonces, la importancia que tiene manejar la felicidad en el interior del corazón. Entonces, ellos no solamente lo van escuchando, sino que lo van poniendo en práctica. 4ª piedrita. La palabra de Dios. Leer la Biblia. Nuestras Biblias, la gran mayoría de nosotros, después de que tomamos la primera comunión, la pusimos en la biblioteca y capaz que alguno acá ha tomado la comunión son todos jóvenes, ¿no? No hay ninguno. Pero capaz que alguno de estos jóvenes tomó la comunión en 1834 y después de haber tomado la primera comunión puso la Biblia ahí y nunca más la sacó y nunca más la abrió. La Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es indispensable en nuestra vida. ¿Nunca han pasado por su casa los testigos de Jehová o los mormones a golpear la puerta? Se la saben de memoria.
Y nosotros no sabemos ni cómo la tapa. Algo está pasando que nos hemos olvidado del fundamento de nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que dice la Virgen? Vuelvan a sacar las Escrituras. La Biblia no está en la casa de cada uno para decir qué linda, esta me la regaló mi abuelito, la mimo y la vuelvo a dejar. Es para sacarle el polvo, ilustrarla y leerla. En los evangelios está toda la vida de Jesús. En los evangelios está el núcleo central de nuestra fe, de nuestra vida. La Virgen pide a las familias que la Biblia esté en un lugar bien visible de la casa y que las personas pasen por ahí y la puedan leer. Y todavía pide algo aún más importante, y es que se junte la familia a rezar, a leer la palabra de Dios y a compartirla. En nuestro occidente estamos muy lejos de esto. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que partir de una base. La base nuestra es que estas cosas nos quedan muy lejos. Pero en la medida que nosotros no volvamos, nos va a quedar cada vez más lejos y cada vez va a haber más infelicidad en este mundo. Cada vez nuestros chicos van a nacer con más vacío interior. Cada vez menos van a encontrar la felicidad, cada vez va a haber menos casamientos, cada vez va a haber menos sacerdotes, menos religiosas, porque nada llena, nada llena. Entonces hay que volver al núcleo central de nuestra fe, y la palabra de Dios es la clave para que nosotros realmente podamos conocer a Jesús. Me queda la más linda de todas. ¿Saben cuál es? El ayuno. ¿Les gusta hacer ayuno? De arroz y pollo. A los peruanos les gusta el arroz con pollo. Entonces, la Virgen no dice, coman arroz con pollo. La Virgen dice, los miércoles y los viernes los invito a hacer ayuno a pan y agua. Yo termino de decir esto y siempre alguien levanta la mano y dice, pero no puedo comer arroz, comé lo que quieras. Porque en definitiva, vos querés cambiar lo que la Virgen dice. Entonces, la Virgen dice, miércoles y viernes a pan y agua. Y esto tiene una explicación muy importante. Al comienzo de la Iglesia, los discípulos de Jesús y después, de a poquito, toda la Iglesia empezó a seguir esta tradición de hacer ayuno, porque en la medida que uno renuncia a los bienes de uno, a los bienes que nos gustan, a lo que nos hace bien, uno también se va preparando para las distintas renuncias que tenemos en nuestra vida. Hoy vivimos en una sociedad donde lo que yo quiero lo tengo. Todo lo que quiero lo tengo. Si no lo tengo ahora, lo tengo la semana que viene. Y si no, lo compro en 3.500 cuotas, pero lo tengo igual. La Virgen lo que nos pide es, tenemos que volver a esta práctica que realmente nos ayuda, porque el ayuno nos ayuda a distraernos menos en la oración. El ayuno realmente, cuando uno lo hace complementado con la oración, nos libera de un montón de cosas. Nos libera también del hecho de querer tener tantas posesiones, porque en la medida que yo sé renunciar, inclusive a la comida, puedo renunciar también a otras cosas que van apareciendo por ahí. Entonces, la Virgen no se equivocó. La Virgen nos ayuda en nuestra conversión. Todas estas piedras tienen que ver con que ella quiere ayudarnos a nosotros en lo más importante que es el proceso de conversión. Estas 5 piedras ayudan a la gran piedra que es la transversal de estas 5, que es la conversión. La Virgen en Medjugorje, el mensaje más importante que da es conviértanse. Y esto no es de Medjugorje, esto es Jesús en el Evangelio. Lo bautizaron y empezó a anunciar y dijo, conviértanse y crean en la buena noticia.
Y en todas las apariciones de los últimos 2 siglos viene repitiendo lo mismo, porque todos nosotros, los seres humanos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, venimos de guerras, de conflictos, de problemas, de situaciones difíciles, y nos vamos olvidando de lo más importante, que es poner a Dios en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Entonces, la conversión no es algo que uno agarra y dice, bueno, hoy me convertí. La conversión dura toda la vida. Uno puede tener una primera conversión, y eso que agarra y que pasa de no creer a creer. Pero después nosotros nos vamos convirtiendo todos los días de nuestra vida con nuestros actos. La Virgen quiere que imitemos a Jesús. Imitar a Jesús es de las cosas más lindas que hay. Imitar a Jesús nos ayuda a nosotros a que en el medio de un mundo egoísta, de un mundo individualista, de una sociedad donde parece que solamente pueden llegar a lugares importantes los que son importantes y el resto no, nosotros vamos entendiendo que amando vamos a ser mucho más importantes. Pues se acuerdan que Jesús dijo que el más importante de todos es el que sirve a los demás, no el que es servido. Entonces, la importancia que tiene esta realidad en nuestra vida, poder darnos cuenta de este gran regalo que tenemos nosotros, de que tenemos la presencia de la Virgen hace 43 años. Hace 43 años que la Virgen se aparece todos los días. Todos los días. Todos. Y vemos que hace 43 años está dando un mensaje que es igual o parecido. Y nosotros seguimos sin escuchar. Y nosotros seguimos, nos entra por acá y nos sale por acá. O decimos, ay, qué lindo. O decimos, esto es para mi marido, si él lo escuchara le vendría muy bien. Ojalá mi suegra pueda escuchar esto. A ella sí que esto le vendría como anillo al dedo. Claro, si vos sos un santo de novela. Entonces, es para nosotros, chicos. Es para cada uno de nosotros. Nos está invitando de verdad a que nos convirtamos. Ninguno de nosotros sabe cuándo... Si hay algo seguro en esta vida, es que no va a quedar ninguno acá. Yo no sé, yo hablo en este término que es uruguayo, pero digo, nos vamos a pelar todos. No va a quedar ninguno acá. Unos se van a ir antes, otros después. Si yo no me porto bien, no puedo presentarme ante San Pedro y que San Pedro me diga, pasá, Padre Marcelo, allá tenés tu penthouse. Vos vivís al lado del apóstol Tomás, vas a ser vecino del Padre Pío y San Francisco de Asís. Imagínate. Me ubiqué más o menos. Si yo no me porté bien, llego a la puerta y San Pedro me dice, te está esperando Judas. Se pudre todo. Entonces, la importancia que tiene el hecho de nuestros actos, de nuestra vida, ver realmente qué queremos hacer, hacia dónde nos queremos orientar, hacia dónde vamos a ir. Entonces, el cielo no lo podemos pagar con tarjeta de crédito y en cuotas. El cielo nos lo tenemos que ganar, y el cielo se gana con amor, con cariño, con esperanza, queriendo a los demás, haciendo el bien, siendo generoso, buscando siempre el bien de los demás, porque por más de que nosotros podamos, yo les pueda demostrar a todos ustedes que soy re bueno y demás, el que conoce mi corazón es Dios, y a Él no le puedo mentir. Entonces nos podemos mentir entre todos nosotros, hacernos pensar que somos unos santos, que todos nos quieran, qué bueno, qué lindo el Padre, y después no somos eso. Entonces el Señor es el que ve nuestro corazón, y nuestro partido está ante Él, no ante los hombres, pero a los hombres los tenemos que ayudar, porque eso es lo que nos pide Jesús. Jesús desgastó
los años de su vida en esta tierra haciendo el bien, y eso le llevó a tener muchos enemigos, al punto de que lo quisieron matar. Lo quisieron matar porque era bueno, porque ayudaba a todos, porque ponía siempre a prueba a las personas importantes, a los que dirigían el mundo en ese momento, los fariseos, los saduceos, los judíos más importantes del lugar. Entonces, realmente Jesús fue a contracorriente. No pretendamos que si nosotros queremos hacer el bien, tener aplausos del mundo, porque ni los curas los tenemos. El mismo Padre Pío, que va a ser mi vecino en el cielo, que recién lo nombré, el mismo Padre Pío, dentro de la iglesia, le dijeron, vos no celebrás más la misa y no confesás más. Porque también dentro de la iglesia, no digan nada, nadie me está mirando, vamos a tapar la cámara. Dentro de la iglesia hay celos. En las parroquias, en esta no, en otras. Hay envidia. En los grupos. Todas esas cosas nos pasan porque somos humanos. ¿Se acuerdan que Jesús iba caminando y los discípulos querían estar en el mejor lugar, se peleaban por la mejor parte, otro quería la plata, otro quería esto, y estaban con Jesús todo el tiempo? Entonces tenemos el corazón torcido y se nos inclina hacia el mal. Pero nosotros tenemos que ver cómo hacer para volver. Y por eso la Virgen nos da estas 5 piedras. La Virgen en Meyugori no nos da nada nuevo. Lo único que hace es recordarnos lo que Jesús hacía y lo que la Iglesia nos pide. Y por esto es tan importante la espiritualidad de Meyugori. Porque si yo soy de una parroquia en la cual soy salesiano, soy jesuita, soy dominico, soy de otra congregación, la espiritualidad de Meyugori viene a reforzar mi espiritualidad y no a sacarme lo mío, sino a mejorar lo que yo ya tengo. Entonces, la importancia que tiene esto, que se pueden vivir las 5 piedras sin perder la espiritualidad de uno, sino reforzándola y mejorándola. Entonces, en la medida que yo me voy dando cuenta de esto, empiezo a adquirir en mi corazón una fortaleza y unas ganas que no puedo más. Entonces, y después les voy a decir una cosita más, pero les voy a contar un ejemplo clarito de lo que no hay que hacer. Yo descubro Meyugori. Entonces, empiezo a hacer ayuno. Y el miércoles llego a mi casa, soy mamá, y arriba de la mesa les pongo pan a todos. Yo tengo que hacer ayuno. Yo no puedo obligar a que los demás hagan ayuno. Porque si no, los demás van a decir, mamá está loca. Y más o menos algo de razón capaz que tienen. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. El Señor nos está pidiendo la conversión a nosotros. No que ahora terminemos esta charla, llegan a la casa porque me van a googlear y me van a clavar un alfiler en la cabeza después. Entonces, uno tiene que sentir que en su corazón Dios le está pidiendo algo que lo ayude a reforzar su interior para después dar buen testimonio a los demás. Cuando yo recién me convertí, que volví de Meyugori, fuimos con estos 2 amigos, éramos 3 amigos, había un padre que era carismático, no le voy a hacer ese cuento porque es muy largo, pero está. Conclusión, llegamos de Meyugori y nosotros dijimos, yo me tengo que parar en una plaza y empezar a gritarle a todo el mundo que se convierta, si esto está buenísimo. ¿Cómo la gente se está perdiendo esto? No puede ser. ¿Cómo nadie va a conocer las apariciones de la Virgen? ¿Cómo las personas no conocen? ¿En qué están pensando que no van a la iglesia y no conocen a Dios? ¿Yo estoy demasiado loco o estos están todos locos? Volvimos de Meyugori, los 3, con el cura. ¿Qué hicimos? Llamamos a todos nuestros amigos, los juntamos en una casa, les dimos un rosario a cada uno, trajimos el cura y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Los hicimos a todos rezar el rosario. No me hablaron por 3 meses. ¿Por qué? Porque me había convertido yo. Ellos no estaban preparados para escuchar eso. Nosotros nos convertimos nosotros y queremos que se convierta mi marido, mi hijo, el perro, el gato. No.
Dios me pide a mí la conversión y en la medida que yo me convierta, voy dando testimonio y voy ayudando a los demás a que puedan ir encontrando lo que yo encontré. Pero a nadie le entra por las malas. Por las malas muchas veces es más loser, no sé ni cómo decirlo, pero es peor de que por las buenas. Entonces, atomizar a los hijos es lo peor que le puede pasar a un hijo. Ve venir a la mamá y sale corriendo. Y los nenes de hoy no quieren saber nada con que los obliguen. Hay que ayudarlos, sí. Y a veces hay que darles un empujón, a veces una palmadita y a veces una patadita también. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta de que si les hablamos todo el día de Dios, a veces hace más en contra que a favor. Entonces hay que quemar los cartuchos, las balas, no sé cómo le dicen ustedes, pero hay que tener ahí específico, momentos puntuales donde los vamos a poder ayudar. ¿Por qué se dice que Meyugori es un nuevo Pentecostés? Porque en Meyugori pasan muchas cosas. En Meyugori hay conversiones a más no poder. Muchísima gente va a Meyugori y vuelve cambiada. Pero va a ver qué pasa. ¿Saben cuántos papás han ido a ver quién le está lavando la cabeza a mi hijo? Quiero ver quién le está cambiando la cabecita. Voy a ir ahí y voy a ver qué pasa. Y después le cambiaron la cabeza a él, va la esposa a ver quién le cambió la cabeza al marido, después va el padre a ver quién le cambió. Y así van pasando las cosas. Porque realmente es algo que uno dice, no hay nada del otro mundo en un pueblo donde no hay nada. Pero está todo ahí. Porque en el aire se respira santidad. La gente va caminando por la calle y va rezando el rosario y vos vas pasando y le haces así al otro y el otro te hace así y vas caminando por acá y uno te mira como diciendo te voy a matar, el otro te mira diciendo a vos también. Entonces, allá pasan cosas que no pasan en otros lados. La gente está feliz. ¿Y por qué está feliz? No porque tiene lo mejor materialmente, porque reza, porque se encuentra con Dios, porque se dedica a la oración, y eso hace que se den conversiones, y eso no hay que ir a Meyugori para vivirlo. Ojalá todos estemos llenos de plata para ir a Meyugori, y ojalá que yo me gane el premio de la lotería. Los invito a todos. Los invito a todos. Les voy a sacar una foto ahora al final, y voy a jugar un boleto de lotería, y si lo gano, los llamo a cada uno. Los invito a todos. Haceme acordar que juegue un boleto de lotería hoy. Entonces, es increíble la alegría y la felicidad que se vive allá, pero lo podemos vivir acá. Lo podemos vivir acá, porque somos pobres, no tenemos todos plata, y acá lo podemos vivir. ¿Cómo lo podemos vivir? Podemos empezar a rezar juntos, pedirle a la Virgen que se una. Nosotros tenemos muchos grupos de oración, acá en Lima hay muchos grupos de oración con la espiritualidad de Meyugori, que ayuda muchísimo, porque es una de las primeras cosas que le dijo la Virgen a los niños: formen grupos de oración, porque la fe se vive con otros, solo es muy difícil. Ningún ser humano está preparado para ir al cielo solo, nos ayudamos con los demás nos motivan, nos alientan y nosotros motivamos y alentamos a los demás. A veces somos bichos raros que queremos estar solos, pero somos seres sociales, no somos seres individuales. Y la fe se vive en comunidad, y por eso Jesús formó un grupo de gente para que lo acompañe, y ese grupo de gente formó otro grupo de gente. Entonces, la importancia que tiene crecer en la fe juntos. No importa si tengo 90, porque capaz que el Señor me llama a los 102. Tengo 12 años para seguir formándome y creciendo en el amor. Uno nunca está viejo para esto, porque el Señor todos los días nos ayuda en la conversión. Entonces, la importancia que tiene las conversiones en ese lugar y la gente de alrededores. En Uruguay es muchísima la gente que va a la parroquia donde yo estoy. Nunca fue
a Meyugori y vive más Meyugori que mucha gente que ha ido. Entonces, Meyugori no es un lugar, es una espiritualidad que nos ayuda a todos nosotros a ir por el camino de la santidad, a querer ser santo, porque la Virgen es lo que más pide, ¿saben? Nos pide a todos que seamos santos. Y esto es muy importante, porque yo, como era un ignorante cuando empecé, yo pensé que la santidad era para los curas y para las monjas, que los laicos no podían ser santos, que además no podía, no, pero ¿cómo yo voy a ser santo? Escuchame, si de todas las imágenes que uno ve, tienen todo franciscano, el hábito de monja, el otro no sé qué, acá tenemos a Martín de Porres, pero después uno se va dando cuenta de que no son todos curas y monjas, y que si no somos santos no podemos entrar al cielo. Entonces, esas conversiones que se dan allá, no solamente se dan ahí, sino también se dan en los lugares de donde somos cada uno de nosotros. Entonces, ver cómo podemos hacer para ir interiorizándonos en este camino que nos ayude a mover el corazón y empezar a ser distintos. Se dan conversiones. En Meyugori, chicos y chicas empiezan a sentir el llamado a la vida consagrada. Hace unos años, Monseñor Hauser, visitador apostólico del Papa, el primero, porque ahora hay otro, hizo una nota y decía de que hasta ese momento, creo que era 2018, 2019, tenían registrado en la parroquia más de 700 jóvenes que habían sentido su llamado a ser sacerdote o religiosa en Meyugori. Ustedes imagínense, yo fui a Meyugori, tenía el pelo largo por acá, fui a bailar y a conquistar chicas y volví cura. Y la única chica que conquisté son todas las veteranas que tengo en la parroquia, que me aman. Esas son mi conquista. Lejos de lo que yo tenía en mi corazón y en mi mente. Entonces, fui a una cosa y me pidió otra. Y así como yo, según ese documento, hay 699 más. Hasta ese momento, vaya a saber uno cuántos más después. En Meyugori se da también otra realidad, que es que no solamente se encuentra la vocación a la vida religiosa y consagrada, sino que hay una vuelta a los sacramentos, que eso ayuda a poder empezar también a ordenar la vida. Nosotros, como somos personas que muchas veces somos ignorantes en cuestiones de fe, desconocemos la moral cristiana. Entonces, como desconocemos la moral cristiana, no nos confesamos para comulgar, de repente no sabemos que el domingo es el día del Señor y que no ir a misa el domingo es algo que realmente es una falta, un pecado, y así podemos decir tantas cosas más. O cuántas personas que de repente no se han casado por iglesia y comulgan, porque es importante también tener nuestra vida ordenada desde el punto de vista sacramental. Entonces, cuando uno empieza a escuchar, empieza a ver que de repente va recibiendo una catequesis, va escuchando lo que va pidiendo la iglesia, va viendo que de repente pide esto, pide lo otro, y uno agarra y se le prende una lamparita y dice, pero yo no estoy viviendo en gracia de Dios, estoy faltando a misa y nunca me confieso, o tengo un noviazgo y no lo estoy viviendo de la mejor manera, o estoy casado por civil y no me casé por la iglesia. Entonces se me activa adentro de mi mente una parte moral que estaba dormida. Y cuando se despierta, empiezo a notar que hay un montón de cosas que yo de repente las puedo cambiar para mejorar, para estar más en gracia de Dios. Entonces, muchísima gente que va en una peregrinación, que ni siquiera hablando con uno de los sacerdotes, hablando en una mesa a la hora de la comida o en una charla de ahí, de pasillo, con las demás personas, empieza a escuchar estas cosas y a notarlas. La importancia que tiene esto. Hoy
vivimos en una época, hoy de mañana tuve la Santa Misa con las hermanas del cenáculo, y yo les decía, los sacerdotes de mañana son los jóvenes de hoy, y nuestros jóvenes de hoy no están bien. No esperemos una vida religiosa completamente santa. Nos vamos a ir haciendo, pero así como de repente unos chicos se casan y se divorcian enseguida porque ya no se aguantan y no se toleran como antes, un sacerdote o una religiosa, en 2 minutos que empieza el camino, siente lo mismo que siente el que se casa y deja el ministerio sacerdotal y deja la vida consagrada. Yo en Montevideo soy vicario de los jóvenes y vicario de las vocaciones, trabajo con esto todo el tiempo y veo que los chicos llegan rotos. Adentro de ellos tienen los mismos problemas que todos los seres humanos tenemos en el mundo y cada vez más y peor. Entonces, si habrá que rezar por nuestros sacerdotes y por nuestros consagrados, y la importancia que tiene la oración y la perseverancia, y la importancia que tiene que, habiendo tantos hombres y tantas mujeres, no poner los ojos en un consagrado o en una consagrada, porque a veces los ponemos, y eso nos genera un mal tremendo, porque somos poquitos, y todavía los poquitos que hay, a veces nos los sacan, habiendo tantos otros ahí en la vuelta. Entonces, qué importante es darnos cuenta de esto. Y cuando un sacerdote muchas veces llega a Medjugorje o una consagrada, se dice que hay una reforma en su vida, porque muchos han vuelto de Medjugorje completamente cambiados. Muchas han vuelto cambiadas. ¿Y por qué pasa eso? Porque el mismo mensaje que escuchan ustedes, que son laicos, lo escuchamos nosotros los sacerdotes, que a veces también nos dejamos llevar por las atracciones que tiene nuestra sociedad y el mundo, y nos damos cuenta de decir, pará, yo me consagré a Dios para rezar más, para celebrar los sacramentos. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy errando. Tengo que ver cómo encauzarme de vuelta para ir por el camino que tengo que seguir. La importancia que tiene esto, y hay infinitos testimonios de sacerdotes que en Medjugorje, no sé si se va a entender si digo han tenido una conversión, porque supuestamente ya estamos convertidos, entonces hablamos de una renovación en el clero, de una renovación de su sacerdocio, de una renovación de la vida consagrada, porque uno vuelve a tener la misma fuerza que tenían esos discípulos que tenían miedos en su casa y que no tenían fuerza para salir porque tenían miedo de que les pase algo. Entonces vuelven a tener esa fuerza del Espíritu Santo que recibieron en el momento que el obispo nos impuso las manos y fuimos consagrados. Pasan muchas cosas lindas. Y esto es una gracia enorme de Dios. Entonces, a ver, de las cosas más lindas y más importantes que hay, tenemos fe. Tenemos que cuidar nuestra fe. La fe es un tesoro. La fe es un tesoro que ya se viene perdiendo el traspaso de generación en generación de este valor tan importante. Tenemos que hablarle a nuestros hijos y a nuestros nietos de la fe. Es el mejor tesoro que le podemos dejar. Es lo mejor, la mejor herencia, lo mejor que le podemos dejar por lejos, porque eso es realmente encontrar lo que llena el vacío del corazón. Me cansé de hablar, chicos. Son las 5 de la tarde. Hace como una hora y media que estoy hablando. Vamos, yo lo que los invito es, a ver, punto número 1. Recen para que gane la lotería. Así, hoy de noche voy y compro un pasaje para todos. Eso para arrancar. Creo que es importante de verdad, y con esto termino, que recordemos algunas de estas cosas que nos pueden dejar a nosotros con un ímpetu y unas ganas de poder seguir adelante. Somos un montón que estamos acá. Acá hay un montón de gente que pertenece a los grupos de oración de Medjugorje. Charlen con ellos. Pregúntenle, che, ¿cuándo me puedo sumar? ¿Dónde se reúnen? ¿Dónde puedo estar? Quiero
realmente pertenecer y estar en un lugar donde se me ayude a rezar y a encontrarme con Dios. Segundo, Meyugori lo podemos vivir cada uno de nosotros en nuestra casa y en nuestra parroquia. No se queden con que hay que ir a Bosnia. Si quieren, yo a la calle de ustedes le cambio el nombre y le pongo Bosnia-Herzegovina. Así ustedes después dicen, ¿dónde vivís? En Bosnia y Herzegovina. Y ya está. Entonces, viven en Bosnia. Meyugori lo podemos vivir acá, en la casa de cada uno, en la parroquia de cada uno. Esta espiritualidad que viene a nutrirnos y a llenarnos del amor de Dios. Y tercero, recuperemos de verdad este amor por Jesús que nos pide la Virgen. Estas 5 piedras son realmente un termómetro para vivir la fe. Hoy en día son un GPS. La humanidad sin un GPS está perdida, no sabemos ni a dónde vamos a un lado y al otro, lo primero que hacemos ponemos el GPS. Bueno, la Virgen nos da ese GPS, esas 5 piedritas que nos ayuda a llegar a destino. Pidámosle a Dios esta gracia. Los invito a ponernos de pie, así hacemos una oración y con esto terminamos. Le pedimos realmente al Señor que haga su obra en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú que te haces presente aquí en medio de nosotros y que hoy, por intercesión de tu Madre, la Santísima Virgen María, venís a darnos un mimo al alma, a ayudarnos a volver a tener la fuerza que a veces hemos perdido por el desgano, por el desaliento, por los distintos problemas que tenemos en nuestra vida. Que esta efusión del Espíritu Santo que estamos viviendo allí en ese lugar de la tierra, para que se irradie en todas partes del mundo, y hoy lo estamos viviendo nosotros aquí en Lima, y después cada uno en su casa, en su familia, en su vida personal, que nos des la fuerza, Jesús, para no apagarnos, para realmente seguirte con amor, seguirte con esperanza. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos sea siempre para poder buscar la santidad por encima de todas las cosas. Querida Madre, queremos pedirte que nos cubras con tu manto maternal y que nos ayudes a amar más. Te entregamos nuestros sufrimientos, nuestro dolor, nuestras heridas y te pedimos que nos des ese empuje que necesitamos para amar cada día más a tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que el Señor esté con ustedes, y que Dios Todopoderoso los bendiga por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, que les dé mucha fuerza en la evangelización y sobre todo bendiga también a sus familias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Viva la Virgen!